Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Jimmy Sanchil y hoy estamos en un nuevo vídeo en la build legendaria de Yelan. Konnichiwa, watashi no koto wa Yelan de iwa. El lunar más buscado de todo internet por los jugadores de Genshin Impact. Un Shinkyu con esteroides o un pequeño mirror de Furina. El personaje por excelencia para los dobles hidro y uno de los mejores sub-DPS de todo el juego. Hoy vamos a ver todas las combinaciones, el arma, la C0 y la C1, cuándo funciona en ciertos equipos y cuándo no, cuál es la rotación correcta y sobre todo la manera de convertir a Yelan en un monstruo que pueda literalmente destruir abismos con C1 y Aqua. O por lo menos eso podía hacer antes de que los abismos fuesen cada vez más difíciles. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Recordar que esto es gratis para vosotros y que ayuda un montón a posicionar el canal, a que explote esta build y bata récords y a que se recomiende a mucha más gente y crezcamos. Así que gracias. Y vamos con la build legendaria de Yelan. Pues bien, Yelan, para empezar la build hay dos maneras de construirse, porque básicamente hay un cambio muy grande cuando tienes la C1 o la C2. Yo tengo C3 incluso mucho más adelante por retos en la comunidad y pero la clave de Yelan es la C1, es un antes y un después, duplica su daño y la energía que necesitas o utilizas es otro maldito nivel, o sea, es un antes y un después para el personaje. Bien, esa construcción varía tanto en artefactos, como veis no llevo full emblema, como por supuesto el arma. Hay que tener en cuenta, y lo comentaré al principio de la build, que si no tenéis la C1, hay muy pocas ocasiones tan extrañas, enrevesadas y puntuales que generalmente no se va a recomendar el Aqua Simulacra si no tenéis la C1. Es prácticamente imposible jugar Aqua Simulacra sin la C1. Así que Yelan, si queréis llevarla al cielo, primero se saca la C1 y luego ya se puede uno llegar a plantear sacar el mejor arco de todo Genshin Impact. Que segundo apunte, este arco es el segundo mejor arco de todo Genshin Impact. Literalmente este arco os va a servir en cualquier personaje de todo el juego y os va a upgradear muchísimo la cuenta. Ahora, Yelan, ¿qué es lo que hace? Por lo general tenéis que jugarla 1, 8, 10 la mayoría de personas. ¿Por qué? Porque en su ataque normal lo más importante que está reflejado es el daño de la flecha irruptora, que está por aquí encima y los editores lo pondrán que se vea bien bonito en pantalla, que pone 20.84% de la vida máxima. Es lo único importante del ataque normal. ¿Esto qué es? Pues bien, esto significa que cada 5 segundos que no estés en combate se te va a iluminar la pulsera. Al iluminar la pulsera vas a hacer esta flecha irruptora que hace un daño brutal y que puede vaporizar. Cada vez que golpeas, ¿veis? 5 segundos que no esté en combate, se ilumina la flecha y meto el cargado. Pues bien, esa flecha además hay una posibilidad que cada vez que con tu habilidad elemental golpeas un enemigo, hasta 3 enemigos aumentando ese porcentaje, te va a dar también una posibilidad de que vuelvas a iluminar la pulsera para tirar una flecha irruptora. Es decir, Yelan técnicamente puedes tirar hasta 2 flechas irruptoras por rotación, aparte de las elementales y aparte de la ulti. Spoiler, ¿qué hace la gente normalmente? Elemental, ulti, elemental con Yelan. Es lo que hace la gente, las flechas les da igual. La realidad es que si dentro de elemental, ulti, elemental, al principio de la rotación cuando entras deberías tener una flecha, dejas el cargado o incluso ni siquiera el propio cargado, sino el clic derecho en PC o el botón de ataque normal en mando, quien juegue con mando, cargas rapidísimo la flecha, te da tiempo a tirarla, la puedes tirar como a los pies del enemigo y va a golpear porque mirar el área que tiene y renta tirar esa flecha. Así que ahora os explico el combo correcto, pero eso es lo que está en el ataque normal y solo recomendaría en principio subir el ataque normal. Número 1, quien la quiera triple coronar porque mucha gente la quiere llevar al cielo. Número 2, quien haga el combo correcto tirando 2 flechas irruptoras en todo el combo de 2 elementales ulti y perderás máximo 1 segundo más si lo haces bien. O 3, la C6 de Yelan hace que sueltes 5 flechas irruptoras al principio de la rotación como si fueras un carry. Entonces, realmente el ataque normal renta cuando los ataques normales se conviertan en estas flechas especiales que igualmente luego vas a poder combear con otro tipo de combinaciones. Es decir, solo merece la pena si vas a utilizarlas, si es C6, si vas a poder tirar 2 veces en el combo o si vas a utilizarlo en general. Si no,
1, 8, 10. Ahora, explicado todo esto que realmente nadie jamás utiliza y le da exactamente igual, la elemental solo te sube el escalado del daño de tu propia habilidad elemental. Recordemos que esta habilidad elemental, a más la subes, más daño hace, y en muchos equipos que lleves algún piro como Xiangling, vas a poder vaporizar tu habilidad elemental. Y yo personalmente he llegado a meter 300.000 con esa habilidad elemental, y con Furina en algún doble hidro he llegado a meter 500.000 con la habilidad elemental de Yelan, por la C2 de Furina, por la consonancia hidro, por el vaporizado que hago junto a Xiangling, porque es un equipo de Bennett, Xiangling, Furina, Yelan, que es uno de los mejores equipos del juego, que no se usa mucho, pero es increíble. Entonces la habilidad elemental tiene mucho daño. ¿Por qué comento que al 8? Porque quien no tenga la C1 y no tenga dos habilidades elementales, al final puedes hacer mucho daño una vez, pero a C0 con tenerla al 7, 8 es más que suficiente. Y la ulti. La ulti es su fuente principal de daño en todos los aspectos, tanto si la tienes C1, como C0, como C2, como C3. La ulti básicamente es lo que hay que maxear. Tiene un daño insano, es el daño que puedes duplicar o triplicar el daño de Shinkyu en ciertas ocasiones cuando tienes sobre todo C1 y Aqua, y la ulti cuando la maxeas solo te va a dar más daño, pero también la ulti es lo que hace con una de las pasivas que el personaje bajo el efecto de tu propia ulti gane hasta un 50% de daño infligido mientras está en campo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la mayoría de gente, si tenéis Favonius y es C0, haréis elemental ulti, así de fácil. Si tenéis C1 haréis elemental ulti elemental. Y si queréis apurar el combo, que se puede perfectamente, nada más entrar al campo casi siempre tendréis la marquita, con lo cual entrar al campo es hacer cargado, elemental, ulti, elemental, y después de dos elementales tendréis otra vez la flecha irruptora. Y el combo sería cargado, elemental, ulti, elemental, cargado y salir. Quien lo haga perfecto maximizará muchísimo el daño, y quien encima juegue con algún equipo junto a Xiangling vaporizarás no solo una elemental, sino posiblemente uno de los dos cargados y el daño aumente muchísimo. ¿La gente hace este combo? No hace el combo del cargado. Primer talento de ascensión. Cuando en el equipo hay 1, 2 o 3 personajes de distintos tipos elementales, la vía Yelan máxima aumenta un 6, 12, 18 o 30% respectivamente. Es decir, si aparte de la consonancia hidro, como podéis ver aquí, pues tenemos una Najida y una Cookie, y dice 3 tipos elementales distintos, con lo cual entiendo que se activan 3 cargas de la pasiva, estoy aumentando un 18% de vida máxima. ¿Por qué? Porque hay que acercarse a los 40.000 de vida, que eso lo voy a explicar ahora. Ya sabéis que siempre explico pues la vida, la recarga, las proporciones críticas. Segundo talento de ascensión. Mientras la ulti esté activa, el daño del personaje en campo aumenta un 1% e inflige un 3.5 por segundo hasta un 50% máximo. Este es el bono de daño infligido que da el personaje en campo. Si se vuelve a usar la ulti mientras el dado intrincado esté activo, el efecto anterior se disipará. Es decir, básicamente no puedes stackear 50 más 50 100%, punto. Y el tema de enganchar a los enemigos para que se resetee la habilidad elemental, no sé si está reflejado aquí. Ataque descendente. Sé que en alguno de los talentos está reflejado que cuando enganches enemigos con la elemental... Mira, aquí está. Dice, cuando la cuerda salvavidas explota por cada enemigo marcado, aumenta 34% la probabilidad que Yelan entre en estado de irrupción, que es para la flecha irruptora. Aquí estaba el talento que os dije de que con la elemental puedes. Básicamente es el combo de Yelan. Personaje en campo gana daño infligido, más vida para Yelan, la ulti es toda su fuente de daño, y la habilidad elemental puedes vaporizarla, y con la habilidad elemental tienes bastantes posibilidades a más enemigos de que resetees la pulsera para la flecha irruptora. Es así de sencilla, Yelan. Ahora, constelaciones. Bien, la C1 te da 2 habilidades elementales con cooldown de 10 segundos, con lo cual resetearás las 2 elementales en 20 segundos. Aquí en su momento hubo el... Bueno, vamos a contradecir al Games and Chill. Y dijeron, no, es que las 2 elementales de 10 segundos no coinciden porque Yelan tiene 18 segundos. No hay prácticamente ningún equipo de Yelan en todo el juego que uno de los personajes del equipo de Yelan no tenga 20 segundos de cooldown, con lo cual la rotación del equipo se debe adaptar a 20 segundos. Equipos con Xiangling, equipos con Sino, equipos con... Principalmente Xiangling y Sino, son la mayoría de equipos de Yelan, pero no sé si jugáis algún equipo con Jai, que tiene 22 segundos, equipos de Yelan junto a Baizu, que tiene 20 segundos de cooldown en la ulti, y así sucesivamente. Los equipos principalmente donde se juega Yelan tienen 20 segundos, con lo cual en los 20 segundos siempre tiras 2 elementales, número 1. Número 2,
todas las personas que juegan Genshin al final no juegan a la perfección llegando a los 18 exactos, sino que incluso por acostumbrarse a jugarse con equipos y personajes de 20 segundos de rotación, que son muchos, la mayoría, terminan jugando sin querer 20 segundos y siempre les da tiempo a tirar las 2 elementales por rotación, con lo cual prácticamente la C1 de Yelan es como tener el sacrificio de Xingqiu y lo que ello conlleva de generación de energía para la propia Yelan y para todo el equipo. Si no tienes la C1 de Yelan, vas a generar la mitad de partículas para Yelan y para el equipo en una rotación, con lo que Yelan va a ser ultra, mega, súper dependiente de llevar el Favonius. Yelan, si no tenéis a Yelan con C1, en el 95% de los casos, solo se va a jugar con Favonius. En alguna ocasión concreta, ahora termino de explicar más de la C1, se podría jugar Yelan C0 junto a Xingqiu, que genera muchas partículas hidro, o junto a Furina y Furina llevando Favonius, y Yelan en ese caso podría llevar la elegía del Fin, que igual la elegía le da 60% de recarga, pero no da recarga extra al equipo a diferencia del Favonius. Pero no es la mayoría de situaciones, no siempre te va a dar permaulti en Yelan, y Yelan a C0 en el 95% de los casos debería llevar Favonius, porque esto literalmente es duplicar la energía para la propia Yelan y para todo el equipo. Y siempre vas a tirar las 2 elementales, porque al empezar la primera rotación, da igual que el equipo sea de rotación de 15, como por ejemplo un equipo de Arlequino Yelan Kazuha Bennett, donde el cooldown más grande es de Yelan con 18 segundos, la primera rotación del equipo siempre vas a tirar 2 habilidades elementales con Yelan, porque siempre entrarás al campo y siempre tendrás el cooldown de las 2 cargas en la primera rotación, con lo cual te va a duplicar. Y no solo eso, sino que un montón de veces cuando tenéis las cuentas chetadas, en los abismos no os duran más de una rotación las salas. Entonces, la C1 de Yelan es una de las constelaciones más fuertes de todo el juego, literalmente. Ahora, la C2. Mucha gente no la entiende, pero se explica muy fácil. La C2 es interesante, más yo no recomendaría que fueseis por Yelan C2. Yelan C1 ya hace todo el trabajo que tiene que hacer. La C2 lo que hace es: cada 1.8 segundos te va a dar un hit extra que hace más daño. ¿Te da una brutalidad de daño con Yelan o el personaje en campo? No. Lo que diferencia, sí te da más daño, lo que diferencia es que te va a aplicar más hidro y va a ser, vamos a decir, una aplicadora completa a C2. No te va a cambiar prácticamente ningún equipo, sobre todo los de Dendro. Los únicos equipos que más va a equilibrar con esta aplicación extra de la C2 son equipos de Dendro y no habría mucha diferencia, un Hyper Bloom cada 2 o 3 segundos. Pero la C2 no consigue de ninguna forma igualmente compararse con la aplicación de Xingqiu C6. Es decir, es un poquito más de aplicación para generar más blooms que se conviertan en hyperblooms en equipos de hyperbloom. Es decir, Sino y Alhaitham se beneficiarían de esto mínimamente, pero no cambia exagerado. La C3 es la última 3. La C4, por cada enemigo que golpees con tu habilidad elemental, vas a aumentar un 10% la vida de los personajes del equipo hasta un 40%, incluida ella misma. Es decir, en un equipo de Jutao doble hidro con Furina Yelan, la C4 de Yelan va a llevar al equipo al cielo porque aumentará la vida de Jutao, de Furina y de Yelan. En los equipos doble hidro de Yelan más Furina también es un buffer para la propia Furina y Yelan. ¿Es interesante? ¿Es importante? Sí, es más daño. ¿Está rota para ser una C4? No está rota. ¿Es mejor que otras C4s de otros 5 estrellas que os suelo decir que son muy malas? Es mejor que otras C4s de otros 5 estrellas. La C5 es la elemental más 3 y la C6 hace que básicamente se pueda convertir en carry o aun siendo sub DPS pueda bajarse salas ella sola. Cuando rotes entres con Yelan pegas 5 básicos y te vas, pero la C6 hace que a nivel unitarget y como personaje individual aumente su daño a ser uno de los 3 mejores personajes con daño individual contra bosses del abismo de todo el juego. Es decir, la C6 de Yelan sí que es una de las mejores C6 de todo el juego junto a muchas otras. El daño que te puede conseguir esta C6 en burst de unos 5 o 10 segundos es un maldito sinsentido. Ahora, artefactos. Bien, os voy a comentar 2 combinaciones. La combinación cuando Yelan es C0 y necesitas un poquito más de recarga y además la combinas con el Favonius, Yelan puede jugar perfectamente emblema y va a aprovechar el set de emblema al 100%. Pero el daño máximo cuando Yelan tiene la C1 y tiene el Aqua, se potencia más aún el daño si consigues, como podéis ver, 2 de nobleza para 20% de daño en la ulti y 2 de daño hidro para 15% de daño hidro tanto en tu ulti como en tu habilidad elemental, potenciando tu ulti principalmente y un poquito de tu elemental. Este set
solo os recomendaría si tenéis la C1 y el Aqua y queréis llevarla al cielo, porque es el pick y el techo de Yelan. En el resto de ocasiones, principalmente con C0, full emblema, y aún teniendo C1 y Aqua, pero si todavía tenéis problemas de construcción y no llegáis a la recarga suficiente, entonces set de emblema, porque las 2 piezas os da 20% de recarga y las 4 piezas os da daño infligido en la ulti en proporción a tu recarga total de energía. Si llegáis a 200 de recarga, que no lo recomiendo porque no hace falta llegar a 200, os da 50% de daño en la ulti y nada de daño en tu habilidad elemental. Ahora, ¿qué llevan substats? Pues bien, de nuevo, contradiciendo el tema de que si la C1 o las armas y cosas extrañas que se ha comentado que al final no cuajan y nadie las usa, la realidad es que en ningún caso, y es un error muy grande, os voy a recomendar llevar reloj de recarga o casco de vida. Estos son cosas muy extrañas que se han llegado a recomendar por el tema de equilibrar cosas, por el tema de que tienes un Aqua simulacra y no consigues recarga. Entonces, bueno, lleva Aqua, pero lleva reloj de recarga y casco de vida. Y al final pierdes mucho daño crítico, te quedas con muy poca proporción crítica. Realmente esa no es la manera de jugar a Yelan y vas a perder en todos los casos eficiencia en el personaje. Todos los casos y situaciones de Yelan son para llevar vida en el reloj, hidro en el cáliz y daño crítico en el casco. ¿Podría llevar probabilidad en alguna ocasión Yelan en el casco? Quizá, pero como Yelan, al subir de nivel naturalmente, ella sube con probabilidad crítica, lo normal y el equilibrio en la mayoría de cuentas va a ser que vuestro casco sea de daño crítico, pero en algún caso para equilibrar puede llevar probabilidad. Y ahora, ¿qué se busca en los substats? Pues bien, de nuevo tenemos que diferenciar si es C1 o es C0. ¿Por qué? Porque si tenéis C0, en cuyo caso llevaréis siempre el Favonius, como os expliqué, y set de emblema del destino, el Favonius os va a dar 61 de recarga y el emblema os va a dar 20 de recarga, con lo cual Yelan, sin hacer nada, va a tener 181 de recarga de energía. ¿Es suficiente cuando es C0 con Favonius, las partículas extra del Favonius y el set de emblema del destino? Sí, es totalmente suficiente. Con lo cual, los substats de emblema del destino con Favonius y C0 no va a ser recarga porque te va a sobrar la recarga, va a ser probabilidad crítica, daño crítico y vida por ciento. Y ya. No hay que buscar recarga porque la recarga os sobra del Favonius y del set de emblema. Ahora, segundo caso, que creo que muchos de vosotros estaréis viendo la build por ello, porque ha venido el rerun y querréis sacar la C1 y el Aqua, o ya tenéis C1 y ibas a sacar el Aqua, o habéis sacado el Aqua por un desliz y sacaréis la C1 para equilibrar. ¿Qué hay que conseguir ahora sí en substat? Ahora hay que priorizar la recarga, tanto si lleváis full emblema como si lleváis 2 y 2, que es el pick, el techo de Yelan, y hay que sacar entre 165 y 175 de recarga variando el equipo en prioridad. Después de conseguir toda esa recarga, hay que maximizar la proporción acercándose a 70 y por lo menos más de 200 de daño crítico, recordando, como podéis ver aquí, que se puede llegar a capear la proporción, pero simplemente buscar 70-200 y ya vais bien. Y luego hay que buscar que en campo, con la consonancia hidro y la pasiva del talento activa, que es esta que nos da vida, intentar acercarse a 40.000. Esos son los stats para llevar a Yelan al cielo y que maximice su daño. Así de fácil. Acercarse a 40.000 de vida con C1 y Aqua, entre 165 y 175 de recarga y a partir de ahí 70 de probabilidad y más de 200 de daño. Repito, como podéis ver aquí en esta Yelan, alcanzo bastante más. Tip importante para que sepáis la construcción. Si lleváis 2 y 2 de nobleza e hidro, como estáis viendo aquí, es ligeramente más complicada la construcción porque si llevaseis emblema, que igual con C1 y Aqua se puede llevar emblema os va a compensar, os va a compensar 20% de recarga de las 2 piezas del set de emblema. Con lo cual, esos 20% de recarga que os daría el full emblema lo podéis invertir en más probabilidad, más vida y quizá más daño hasta 250. En el caso de no llevar emblema que os compensa 20 de recarga, como estáis viendo en pantalla, es más complicado alcanzar 40.000 de vida, capeo en proporción crítica y la suficiente recarga de energía. Tener eso en cuenta para llevar al cielo a Yelan. Y ahora, las armas. Realmente es muy fácil comentar y es reducir a lo absurdo. Claro, su mejor arma es el Aqua Simulacra y su mejor arma free to play es el arco de Favonius. Ya está, no tiene más. Pero si queremos ir a lo free to play, también os diría que si no tenéis un arco de Favonius R5, R4, R3 igual salta. Si lo tenéis en otro personaje y no podéis rotarlo,
El otro arma que os recomendaría sería el arco del sacrificio, porque os va a resetear la elemental de Yelan, os va a dar 30 de recarga igual, y va a funcionar perfectamente como si fuera la C1 reseteando la elemental. De hecho, y esto ya es una curiosidad del vídeo, hay una compo de Yelan que se usa con Grizzly porque es el personaje que se acompaña a Yelan que literalmente menos recarga de energía puede llegar a tener y el equipo sufre. Donde se juega Yelan con sacrificio, con C1, para que Yelan tenga 3 elementales, para que genere mucha energía para sí misma y para todo el equipo, para que los equipos de Grizzly tengan las 3 elementales. Pero esto es una curiosidad y no se juega realmente. Pero existe el Yelan sacrificio C1 triple elemental y lo he visto bastante. Es una curiosidad nada más. Ahora, fuera del arco de Favonius y el sacrificio, si conseguimos la C1 y no tenemos un arco de 5 estrellas como el Aqua, uno de los mejores arcos para Yelan a C1 es el último acorde, porque literalmente nos da 48% de daño en tu habilidad definitiva. Punto. Un último acorde R5 es de las mejores armas free to play para Yelan C1. Y esto es muy importante que repita C1. Si es C0, Favonius, sacrificio y como expliqué antes, en un 5% de los casos y solo con consonancia hidro y solo con Furina Favonius o con Shinkyu que os da mucha energía y absorbiéndola con Yelan, tendría que ir Yelan con la elegía del fin, que es un arco 5 estrellas que vino junto al Homa hace muchísimo y muchos de vosotros tenéis la elegía del fin casi sin usar porque tirasteis por el Homa en ese banner de Homa y elegía del fin. Un gran si soy en los comentarios porque sabéis de lo que hablo. Pero si no tenéis elegía del fin, a C0, sacrificio y Favonius. Punto. No juguéis ninguna otra cosa. Y ahora con C1... el último acorde de manera free to play es lo que más recomendaría por el 48 de daño en tu habilidad definitiva, en tu ulti. Y luego, ¿se le puede poner a las celestiales porque te da 22 de probabilidad, 20 de daño? Le viene perfectamente a las celestiales. ¿Se le pueden poner armas que te den probabilidad crítica o daño crítico para compensar si ya tienes T1? Se le puede poner el estrella invernal de Tartaglia. Se le puede poner el agitador del relámpago de Yoimiya que estará en pantalla. O se le puede poner el arco de Linnei que también te da 66 de daño crítico que le puede venir bien para equilibrar la proporción. Por supuesto, el Aqua estará por encima siempre porque te da 22% más de daño crítico que el primer número de magia Linnei o más lo mismo, que es el mismo daño crítico, que el agitador del relámpago de Yoimiya y aparte te da 20 de daño infligido, 16 de vida, con lo cual obviamente el Aqua pues es el arco de Yelan, pero si no, el arco de Linnei o el arco de Yoimiya son las segundas mejores opciones para Yelan, junto con el alas celestiales que te da 64 de crit value, a diferencia de 66 que te dan el arco de Linnei. La estrella invernal también te da 66 de crit value, o el arco de Yoimiya también te da 66 de crit value, serían sus mejores armas después del Aqua. Y por último, los equipos de Yelan a día de hoy son infinitos. Muchas combinaciones doble hidro junto a Furina para dar un doble bono de daño infligido al personaje en campo. Principalmente, y aquí sí voy a indagar, no voy a hacer un vídeo aparte de mejores equipos de Yelan, sino que lo voy a explicar en este mismo vídeo, así que quedaros hasta el final. Básicamente, las dos combinaciones más poderosas de doble hidro con doble, bueno, las tres de daño infligido son este equipo que veis en pantalla, que es uno de los Hyperlooms más poderosos a día de hoy en el juego, y de hecho en este equipo incluso compensaría que Nahida llevase prototipo ámbar. La segunda o incluso la primera combinación más poderosa de Yelan más Furina por el doble bono daño infligido sería el Tao doble hidro Xianyun cazador de dragones con el combo de Jutao de 2 normales, un cargado salto descendente, que estaréis viendo un gameplay por aquí de fondo. Y luego la tercera, o también puede ser segunda, primera combinación más fuerte del Yelan más Furina es una combinación de Arlequino, donde igualmente el healer es Sombra Verde, cazador de dragones, también tiene que ser Xianyun. Es el segundo mejor equipo de Arlequino después del equipo que estáis viendo en pantalla, pero el equipo que veis en pantalla, el Best in Slot, es con Furina. Y básicamente sería Arlequino, Furina, Yelan y Xianyun, cazador de dragones, Sombra Verde. Aquí Arlequino no haría descendentes, hace su combo normal de ataques normales, pero Xianyun, tanto con el Sombra Verde como el cazador de dragones, como siendo un healer muy poderoso activando las caras de Furina, ya te da suficiente como para que Arlequino haga su trabajo de ataques normales. Y repito, es el segundo mejor equipo de Arlequino para quien quiera liberar un Bennett y un Kazuha para otro equipo distinto, un Nacional, un Tartas, un lo que sea. Y luego sigue habiendo combinaciones de Yelan más Furina como también otro de los mejores equipos contra un solo enemigo de todo el juego, que es Furina, Yelan, Bennett y Xiangling. Es otro de los mejores equipos del juego de la combinación de Yelan más Furina. Y luego Yelan sola
ya no es best in slot de equipos donde lo era antes de llegar Furina, pero Yelan en su momento era best in slot de este equipo de Sino que estáis viendo aquí en el puesto de Furina. En el mismo equipo de Hyperloom con Alheizam, Nahida, Yelan, Cookie lo era, ahora lo es Furina otra vez, por supuesto. Y en alguna otra combinación que se me estará olvidando, pero básicamente Yelan siempre ha sido muy poderosa. Así que ahí van los equipos de Yelan, que básicamente los 7 mejores son los que he mencionado en el vídeo. Se me estará olvidando alguno, como siempre, algún Yelan nacional que he visto de Yelan, Kazuha, Xianglin, Bennett. Tampoco está nada mal y tiene muchísimo daño, pero no cumple la función a la perfección, a menos que Yelan fuera C2. Pero igualmente, ahí están los equipos de Yelan. Ahora sí, dejar en los comentarios, la gente que ha llegado hasta el final de la build, ¿cuánta vida total tiene tu Yelan? ¿Alguien pasa de los 40.000 de vida? ¿Cuánta proporción crítica? Dejar los stats de vuestra Yelan en los comentarios y hacer un flexeo abajo. Y poquito más, ya sabéis, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros. Gracias por el apoyo al canal, gracias por la repercusión del canal, gracias por el algoritmo, porque al final todo esto es la broma de comentario para el algoritmo, pero literalmente apoyo un montón para que el vídeo se enseñe más, se recomiende más, crezca más el canal y crezca más todo esto. Y de hecho estamos preparando una estructura muy buena de posicionamiento antes de Natlan, para que cuando llegue Natlan el canal explote a niveles increíbles, y esto es gracias a vosotros. Así que, como decía, poquito más y gracias por todo. Cuidaos mucho, llevar a Yelan al cielo, tener muy buen día, no sé, miñimiñis, suerte en las tiradas y chaito.